Buenas tardes. Un saludo a cada uno de los honorables concejales, a la mesa directiva, a nuestra secretaria y un saludo muy especial al doctor Luis Carlos Pinzón, Juan Carlos Pinzón, que nos acompaña esta tarde para la socialización y explicación del proyecto de acuerdo de presupuesto para la vigencia 2019. Darle los agradecimientos sobre todo a Dios por este día que transcurre, que nos da y nos bendice. Entonces, secretaria, tenga la bondad de llamar a lista para la verificación del quórum. Honorables concejales, muy buenas tardes. Un cordial saludo para el doctor Juan Carlos Pinzón, secretario de Hacienda del municipio de Palo Cabildo. Bienvenido al recinto. Para las personas que nos siguen a través de YouTube y a través de Facebook. Honorable concejal Almonacid Muñoz Gustavo Alexander. Honorable concejal Báez Henao José Reinel. Presente. Honorable concejal Cuervo Linares Fernando. Honorable concejal Maldonado Sánchez Leonardo. Presente. Honorable concejal Méndez Mondragón Ariginet. Honorable concejal Naranjo Rodales Fernando. Presente. Honorable concejal Nova Garzón Marco Belmer. Presente. Honorable concejal Salguero Orozco José Tobías. Honorable concejal Villescos Martínez Ana Judith. Honorable presidente, han contestado 8 de 9 honorables concejales, lo que quiere decir que hay quórum. Entonces se ratifica que puede sesionar y favor leer el orden del día. Noviembre 16 de 2018, sesión ordinaria del Honorable Consejo Municipal de Palo Cabildo, Tolima. Orden del día. Primero, llamado a lista de verificación del quórum. Segundo, lectura, discusión y aprobación del orden del día. Tercero, lectura, discusión y aprobación del acta número 61 del 14 de noviembre de 2018. Cuarto, lectura, discusión y aprobación del acta número 62 del 15 de noviembre de 2018. Quinto, socialización y discusión en plenaria del proyecto de acuerdo número 09 de 2018, por el cual se despide el presupuesto de ingresos y gastos del municipio de Palo Cabildo, Tolima, para la vigencia fiscal del año 2019 y se dictan otras disposiciones a cargo del doctor Juan Carlos Pinzón, secretario de Hacienda del municipio de Palo Cabildo, Tolima. Sexto, lectura de comunicaciones. Séptimo, proposiciones y asuntos varios. Octavo, fecha de la próxima sesión. Noveno, clausura. Honorable presidente, ha sido leído el orden del día para ser puesto a consideración. En consideración del orden del día que se ha leído, Buenas tardes. tiene la palabra la Para los honorables concejales, presidente, yo escuchaba en el orden del día antes de aprobarlo, escucho que dice que es socialización y discusión en plenaria. No sé si se va a hacer esta socialización simplemente con el consejo y ya en plenaria en una discusión de debates se va a hacer un debate. Entonces yo pienso que sí debemos modificar el orden del día donde tiene solo socialización del plenario de acuerdo. Estamos sesionando de socialización nomás. Pues sí, se va a hacer la sola socialización. correcto. Tenga la bondad de leer ese punto nuevamente. ¿Ya modificado? No, como está. Socialización y discusión en plenaria del proyecto de acuerdo número 09 del 2018, por el cual se despide el presupuesto de ingresos y gastos del municipio de Palo Cabildo, Tolima, para la vigencia fiscal del año 2019 y se dictan otras disposiciones a cargo del doctor Juan Carlos Pinzón, secretario de Hacienda del municipio de Palo Cabildo. Está bien. ¿Qué no dice? En el momento dice primer debate plenario. Está bien. Oye, sí, no es primer debate, sino en plenaria. Explicación y socialización. También me gustaría que se tuviese en cuenta las actas, es decir, el primer punto de una vez la intervención del doctor y luego hacemos lo de la lectura de las actas, porque hay una acta larga y necesaria de leerla. Entonces que primero pasara después de la explicación del doctor, la participación de él, se haga la lectura de las actas. Si tienen En el orden
¿Están de acuerdo los honorables concejales esa modificación? Levantando la mano. Primero se hace la discusión. La discusión. Entonces, primero se hace la discusión y luego cambiamos ese. Tercero, socialización y discusión en plenaria del proyecto de acuerdo número 09-2018 por el cual se expide el presupuesto de ingresos y gastos del municipio de Palo Cabildo, Tolima para la vigencia fiscal del año 2019 y se dictan otras disposiciones a cargo del doctor Juan Carlos Pinzón, secretario de Hacienda del municipio de Palo Cabildo, Tolima. Antes de ese punto estábamos en la modificación y aceptando entonces. Antes de eso vamos a aprobar el orden del día con la modificación hecha. ¿Aprueban los honorables concejales el orden del día con la modificación hecha? Aprobado. Ahora sí damos curso al tercer punto. Damos la bienvenida nuevamente al doctor Juan Carlos. Hoy entonces es para que en la plenaria, aquí con todos los honorables concejales, se nos haga la explicación, socialización y explicación del proyecto de presupuesto. Bueno, muy buenas tardes. Un saludo muy especial a la mesa directiva y a todos los honorables concejales que se encuentran aquí en el recinto, y agradecerles por la invitación que tuvieron para que tocáramos este tema hoy de socialización del proyecto de acuerdo de presupuesto para la vigencia fiscal 2019. Contarles que esta corporación para el año 2017 pues aprobó el presupuesto que está vigente para este periodo fiscal 2018, y que pues en cumplimiento de la ley 136 del 94 y su modificatoria a través de la 1551 del 2012 pues establece que el Ejecutivo debe presentar a la corporación en el último periodo de sesiones el proyecto de acuerdo de presupuesto para que sea estudiado por la corporación y sea aprobado por la misma, el cual será el que va a regir para la próxima vigencia, a la fecha de que se presente. En ese ejercicio, pues el fundamento legal que establece este proyecto de presupuesto pues está marcado primero que todo en el decreto 111 del 96, que es el decreto nacional en el tema de presupuesto, la ley 819, la ley 617 que habla del tema de ajuste fiscal, ley 715 que es el tema de distribución de recursos que hace el gobierno nacional a través del sistema general de participaciones. Y pues con base en esa normatividad que rige al sector y al ente territorial, pues la estructura del presupuesto del municipio viene en dos partes, en tres partes para redondear. Una que corresponde a los ingresos, a un presupuesto de ingresos, rentas. Una segunda parte que corresponde al presupuesto de gastos y una tercera parte que son las disposiciones generales. Entonces, en el presupuesto de ingresos se subdivide en tres partecitas que son los ingresos corrientes, los recursos de capital y los fondos especiales. Y ya en gastos hablamos de gastos de funcionamiento, gastos de inversión y el servicio de la deuda. Y las disposiciones generales pues son unas especificaciones que se hacen en el decreto para aclarar conceptos, rubros presupuestales y otros temas que dan claridad a la estructura como tal financiera que tiene el proyecto. Dentro de la estructura y la formulación de ese plan de ese presupuesto para el 2019, pues se tienen primero que todo
se tienen en cuenta unas condiciones que se vienen desarrollando de primera manera en el municipio y que son la base para empezar a hacer el cálculo del presupuesto para la nueva vigencia. Entonces, en ese orden de ideas se tuvieron en cuenta el comportamiento de recaudo de las rentas que vienen acumuladas al 30 de septiembre de este año, y con ese dato se hizo la proyección a diciembre. Se hicieron proyecciones de ingresos con un incremento del 3% respecto a las rentas propias. Es decir, nosotros tenemos unos ingresos que son producto de impuestos, tasas, contribuciones. Esas proyectamos un 3%, teniendo en cuenta el IPC acumulado, que a septiembre iba en 2.36 y que es muy probable a diciembre vaya a cerrar en más de 3, pero lo dejamos en 3 para tener el efecto del cálculo. Las demás rentas, como son del Sistema General de Participaciones, no proyectamos aumento porque esa renta pues la asigna el gobierno nacional. Entonces, el gobierno nacional saca a comienzos del 2019 unos documentos de distribución donde dice el municipio de Palo Cabildo le corresponde por cultura tanto. ¿Qué es lo que sucede? Que en el ejercicio nunca va a ser inferior a lo que tenemos en el año inmediatamente anterior. Entonces, lo que nos van a asignar para el 2019 no va a ser por debajo de lo que tenemos en la actual vigencia, pero no sabemos cuál es el porcentaje que se va a incrementar, porque ellos allá toman otras variables como el crecimiento de la economía, el tema de evasión de impuestos, que todo eso que recauda la DIAN, todas esas otras fuentes de regalías. Entonces, cuando salgan esos documentos de distribución en el 2019, se ajustarán esas partidas que corresponden al Sistema General de Participación. Lo correspondiente a estampillas, adulto mayor, estampilla prefinitura, romperí, esas se tuvieron en cuenta utilizando la inversión estimada que se proyecta. Como se sabe que es un porcentaje que saca de los pagos que se realizan, entonces pudimos hacer un cálculo estimado de lo que podemos recaudar por el concepto de cada una de las estampillas, y en la marcha que se vaya dando en el transcurso de la vigencia nos vamos dando cuenta si el recaudo supera a lo que inicialmente proyectamos y se van haciendo las adiciones de los recursos. La estructura que ustedes miran tanto en ingresos como en gastos en el proyecto de presupuesto está agrupada por fuentes. Entonces, ¿qué significa eso? Cuando ustedes miran un sector, por ejemplo, digamos, cultura, entonces en ese sector que encuentran ahí en el presupuesto, ustedes van a encontrar los recursos que nos llegan por el Sistema General de Participaciones, más los que nosotros tenemos por la estampilla Procultura, y ahí aparecerán los que surjan adicionales para fortalecer el tema de cultura. Es decir, si el alcalde en algún momento logra gestionar un convenio con la Gobernación del Tolima para apoyar una actividad cultural o la fiesta de fin de año, de mitad de año, pues ahí se van a agregar, y eso lo que permite es que cuando el concejal o el funcionario, el ciudadano revise la información, se le va a quedar más fácil entender de dónde es que sale la plata que va a soportar el gasto. Ahorita les estoy hablando de como las reglas generales que se tuvieron en cuenta para poder ir a las cifras y después mirarlas con más detenimiento. Teniendo en cuenta la ley 617, nosotros debemos de realizar como mínimo una
de los recursos propios que tiene el municipio, nosotros debemos de realizar como mínimo de ese monto que se calcula, el 20% debe ir destinado a inversión. Nosotros para este proyecto de presupuesto no hemos tomado ese margen del 20%, sino hemos dejado el 30% para inversión y el 70% para funcionamiento, es decir, hicimos una reducción en el tema de funcionamiento para poder aumentar el tema de inversión. Esas así han sido como las generalidades en cuanto a cómo se estructuró. Se tuvo en cuenta una proyección de acuerdo a esas rentas que se calculan para identificar cuánto sería el monto proyectado de ingresos corrientes de libre destinación, que con ellos pues, sirven de base para hacer el cálculo del presupuesto del Consejo. Para el caso del presupuesto del Consejo se compone de una parte que va por honorarios, 90 sesiones, por los 9 concejales, que son las ordinarias, las extraordinarias, y en el caso del municipio, por ser de sexta categoría y como sus ingresos corrientes de libre destinación son mayores a los 1.000 millones, entonces de ese cálculo de los ingresos corrientes de libre destinación sacamos el 1.5% que va para el Consejo adicional al de las sesiones, que es para el funcionamiento de la corporación. Entonces ya con esos dos componentes son los que ustedes utilizan para su presupuesto acá interno y la distribución en sus gastos. Igual pues para el tema de la personería se tuvo en cuenta lo que define lo mismo la ley 617, que son 150 salarios mínimos. Para esos cálculos pues estamos utilizando, en el caso de los salarios mínimos, utilizando el dato actual. Ello significa que cuando haya el incremento del salario mínimo del año entrante, pues a la personería habrá que hacerse el ajuste presupuestal. Lo mismo en el caso del Consejo Municipal. Nosotros hacemos una proyección con unos ingresos corrientes de libre destinación, pero en el ejercicio de la realidad del 2019 esos ingresos corrientes de libre destinación pueden aumentar, ¿sí? Significa que nos toca también hacer el ajuste, hacer la revisión en su momento, y si hay un mayor valor que reconocerle al Consejo, hacerle el ajuste. Ese ejercicio yo creo que lo vamos a hacer ahora finalizando noviembre para esta vigencia, para revisar esos ingresos corrientes de libre destinación que proyectamos para el 2018 con la realidad del 2018, y si hay una diferencia pues iremos a hacer el ajuste igual para este año al Consejo. Y si da un mayor valor, pues iremos a hacer una visión, ¿sí? Eso a manera de generalidades de cómo se hizo el cálculo de los ingresos y de algunos gastos. Entonces, el proyecto de acuerdo se presentó a la corporación con ingresos totales de 10.706.520.000, de los cuales como ingresos corrientes tenemos 4.350, como fondos especiales 6.030 y como unidad de servicios públicos domiciliarios 324 millones, que está en la página número 4. Y controles que lo quieren ir revisando. ¿Sí? Entonces, los ingresos totales 10.706 millones, unos ingresos corrientes de 4.350, unos fondos especiales por 6.030 millones y unos ingresos de la unidad de servicios públicos por 324 millones.
Y en ese mismo ejercicio, pues nosotros presentamos un presupuesto equilibrado entre rentas y gastos, a diferencia de pronto si ustedes habrán escuchado que el gobierno nacional presentó el presupuesto pero no iba equilibrado, aunque es un tema legal que se puede realizar, pero pues a raíz de de no estar equilibrados que surgió lo que está ocurriendo en el Congreso, que es la ley de financiamiento, es buscar los recursos que le hacen falta para que se equilibre el presupuesto. En este caso, pues nosotros estamos presentando un presupuesto equilibrado y con los recursos que tenemos proyectados de recaudar, con eso estamos financiando los diferentes gastos. Doctor, qué pena, disculpen. Acá llegando a la institución de alcaldía municipal ni de servicios públicos domiciliarios, ¿la alcaldía le aporta lo de agua todo ese partido? No. Los ingresos de la unidad de servicios públicos se componen de dos partes. Una por venta de servicios y otra parte que les corresponde transferencias que le hace directamente la alcaldía a la unidad por subsidios a la población de estratos más bajos, y eso es la composición de los ingresos. Y esa venta de servicios lo que hace es el costo que le representa a la unidad tomar el agua desde la fuente primaria del río, traerla hasta la planta, procesarla, utilizar las redes hasta que el ciudadano ahora sí llame a la casa y le salga el líquido. Pues esa venta de servicio, lo que se le cobra al ciudadano en la factura no es por el agua, sino por el costo que le representa traer el agua hasta que ella puede utilizar. Entonces, esos dos son los componentes de la unidad. Ya en gastos, en la segunda parte, en la misma página 4, encontramos lo que son los gastos, de los cuales los gastos de funcionamiento son de 1.186, el servicio de la deuda 350 millones, los recursos de inversión 8.800 y los gastos de funcionamiento de la unidad los mismos 324 que mirábamos anteriormente. Es que en el manejo de los fondos especiales, el mayor gasto que se genera es el tema de salud. Ese es uno de los fondos que dentro de la estructura de gastos viene a representar como el 49% del total del presupuesto del municipio. Esos recursos del régimen subsidiado son unos recursos que nos los asignan, pero que realmente nunca llega la plata física a las arcas del municipio. Son un manejo que elabora el Ministerio de Salud y ellos van distribuyendo los recursos y le van haciendo los giros correspondientes a la IPS, al hospital, dependiendo de la población que ellos atiendan y los contratos que ellos tienen con las EPS, con todo ese ejercicio, ahí viene a manejarse esos recursos. Hay algunos que sí llegan al municipio, que son los que llegan al departamento y que nosotros en algún momento les llevamos a la IPS. Y los otros, que son los recursos de población pobre no cubierta, que son aquellos que no están ni en el CISBEN, ni están en una IPS, no tienen ningún tipo de seguridad social. Entonces el municipio suscribe con el hospital unos contratos para cuando se presente una persona con esa condición, pues se le garantice la atención médica. ¿Se acuerda cuando yo le pregunté al gerente de que de una plata que hay que hacían con eso, de dónde salía? Me dijeron que esa plata era que la utilizaban para personas que llegaban desplazados, de eso. ¿Qué le pregunté al gerente? Población no cubierta. Eso. Y ya el municipio, en ese manejo de recursos que no nos llegan, nosotros
en el tema presupuestal y contable los registramos sin situación de fondos, ¿sí? Para que no nos inflen las cuentas bancarias porque es plata muy inferior. Hace uno el ejercicio contable y presupuestal sin situación de fondos, pero uno lleva el ejercicio del seguimiento de la ejecución de esos recursos. Ya ahí seguidamente viene en la página 5 en adelante lo que son las disposiciones generales. Entonces ya se habla por secciones en el tema de cuáles son las rentas de recursos de capital. Ahora en la página 5 ya de la apropiación de gastos y viene dando conceptos de qué son gastos de funcionamiento, personal de nómina, los diferentes rubros presupuestales, al igual que en el tema de los recursos de inversión, servicio de la deuda, y por último vienen otras disposiciones generales ya en la página 15, y ahí termina la estructura como tal del proyecto de acuerdo. Seguidamente encontramos unos anexos en la página 18 en adelante, que son ya la justificación de esos valores que están consolidados en la página 4 del documento que yo les mostré, que les indiqué al comienzo. Entonces, pues yo quisiera ya en este punto no sé si para que hagamos el ejercicio más dinámico de yo ponerme a explicarles fuente por fuente y gasto por gasto, si ustedes han tenido ya la oportunidad de revisar el documento y ir conociendo de primera mano pues, qué dudas tienen, las vamos resolviendo y por último hacemos un barrido general de qué datos o qué cifras de pronto se nos hayan quedado por ahí para que avancemos, porque la idea de este ejercicio es que interactuemos de tal manera de que les podamos aclarar las dudas que ustedes tengan frente al contenido de las cifras, frente al tema de requerimientos de orden legal y cómo el municipio en dónde los tiene proyectados los recursos para poder ir solucionando y avanzando. Entonces yo quisiera pues, escucharlos en este momento y yo voy tomando nota y yo les voy después dando respuestas. Las deficiencias de los ingresos, siempre que tales empréstitos sean cancelados dentro de la ley fiscal. O sea, artículo que ¿no? Artículo 6. Página. Página 5. ¿Qué hace empréstitos por 1 o 2 meses o a quién? Bueno, el artículo 6 hace esa figura de los créditos de tesorería está enmarcada en la ley 819. ¿Sí? En la ley 819 uno encuentra que ahí habla de lo que es créditos con la banca interna o externa y créditos a corto, a largo plazo. Dentro de eso, los de corto plazo se encuentran los de tesorería. Esa figura está diseñada en la norma y generalmente se maneja cuando usted de pronto tiene alguna renta o algunos activos o acciones que tenga alguna entidad y que en un momento dado sabe que va a recibir unos recursos, pero no los puede tener a la mano dentro de la vigencia en el momento. Entonces, recurren al crédito de tesorería, que es una figura que se recurre a un banco, le presta una plata por un término inferior a 1 año, pero el compromiso es que usted lo tiene que devolver. Ese es un movimiento que se hace, pero que nosotros como municipio y como estamos presentando el proyecto de acuerdo no requerimos créditos de tesorería, ¿sí? Porque nosotros con lo que tenemos financiado, el gasto lo tenemos financiado con las diferentes fuentes que tenemos en el ingreso. Por eso manejamos un tema
que presentamos el presupuesto equilibrado. No hay un desequilibrio presupuestal. Gracias, presidente. Doctor, se me viene una inquietud, es como global. En vista de, en estos días hubo un debate en la Cámara de Representantes y se hablaba que los municipios iban a ser responsables de las emigraciones, cada municipio. O sea, como en el caso patético aquí para Cairo, sobre la gente venezolana, no ha llegado una orden o no ha llegado una ley en la cual se crea un rubro para eso, o ustedes lo ubican en un rubro que ya está creado. Es como una inquietud que me sale analizando en esos debates que dan por televisión, están hablando sobre esos temas. Gracias, presidente. Para darle respuesta al concejal, sí, nosotros, lo que pasa es que en el presupuesto público se maneja una serie de recursos que hacen un ejercicio transversal en toda la problemática que se genera en los territorios. ¿Y cómo opera esa transversalidad? Si nosotros recibimos una población venezolana y llega y requiere en algún momento alguna atención, pues lo primero que tiene que hacer la población venezolana es que tiene que acudir a la alcaldía para poder hacer un proceso de registrarse y saber que pertenezcan a algún censo donde los identifique como una población que se encuentra en el país. Después esa persona que necesita una atención médica pues irá al hospital, pero resulta que esa persona por X o Y motivo no está ni en el CISBEN, ni está afiliado a una IPS, ni a una EPS, entonces no tiene ningún tipo de cobertura en salud. Entonces ahí operan los recursos que hablábamos ahora de la población pobre, no cubierta y no asegurada. Entonces, con cargo a esos recursos que tiene el municipio, lo atienden en el hospital y el hospital después hace el cobro al municipio y el municipio le paga. Lo mismo ocurre en el tema de otros sectores como educación, que los niños necesitan estudiar y los vincularán, porque ya el tema de la educación es gratuita, ¿sí? En el tema del transporte escolar, igual, porque pues ya a ese tipo de población el gobierno nacional ha generado directrices en el tema de que pues, les está haciendo el apoyo y les está haciendo en los diferentes sectores sociales al acompañamiento para que por condiciones externas a nosotros la población ha tenido que llegar al país, y aquí en Palo Cabildo se ha visto la situación de